diferentes experiencias y después hacer un pequeño debate. Para lo cual tenemos a José Luis García Martínez, que ya nos ha acompañado en la sesión anterior. Perdón, a José Luis García Martínez, que es el jefe del área de archivo y documento electrónico de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda. A María de Inclán Sánchez, jefa de División de Archivos y Gestión Documental del Banco de España. Y Enrique Barra Arias es profesor de la ESIC y experto en inteligencia artificial. Y moderando con nosotros de nuevo Juan García Sánchez, director general de ventas para España Sur de DocuWare. Vale. Buenos días otra vez. Nada, primero dar las gracias a José Luis, a María y a Enrique por acompañarnos en esta mesa. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible para nosotros también. Os contaré un poco, os quiero contar brevemente cómo va a funcionar la mesa, ¿vale? Voy a dar yo pues lo que es el inicio y ya daré paso a ellos tres que contarán lo que están haciendo en sus instituciones. Y después dejaremos un periodo de unos 10 minutos más o menos, 10-12 minutos, para que vosotros también participéis y hagáis las preguntas que creáis convenientes, ¿vale? Bueno, pues para empezar un poco, ya lo he comentado también antes cuando estaba hablando con Luis, yo de introducción quiero hacer explicaros cómo hemos entendido en DocWare la introducción de la IA en la gestión documental. Nosotros solo hacemos gestión documental, como he dicho antes, desde hace 40 años casi, y nosotros la entendimos que se podía introducir en dos formas. La primera, antes de que entre el documento, que es con IDP, que ya lo he comentado antes, eso ya empezó hace 4 años, esa parte, ¿vale? Para mejorar la calidad del dato, el éxito de lectura, nuevas lecturas necesarias como es el manuscrito o clasificación automática, ahora entra la anonimización, es decir, mejorar lo que venía siendo nuestro OCR desde hace muchísimo tiempo para mejorar el dato, porque la segunda vía en la que hemos introducido la IA, lo he dicho antes, a nosotros también es muy difícil contratar licencias, así que decidimos hacer una. Directamente empecé a contratar porque, bueno, esto es una broma, pero lo que nosotros queríamos era darle fiabilidad también a la IA, que no se invente nada, que no interprete, sino que nos diga la realidad y sobre todo que sea una herramienta que apoye al usuario en la gestión documental. Es decir, que me compare dos documentos y me explique las diferencias, que me busque aún muchísimo más rápido de lo que ya lo hacíamos nosotros sin IA, que ya lo hacíamos bastante bien, pero ahora pues que me lo haga mucho mejor. Y en definitiva, que no salga a internet, es decir, esa IA está dentro y solo te va a contestar de lo que hay adentro del gestor documental y así pues también preservamos la GPDR y sobre todo la seguridad, que para nosotros es fundamental. Tener en cuenta que trabajamos en 90 países con 90 regulaciones diferentes y todo lo que ello supone. Entonces no podríamos dejar nada al libre albedrío, o que si alguien quiere comparar una factura con los albaranes, pues que se invente, está bien, porque lo que quiere es agradarnos, ¿no? Que solo, pues no podríamos dejar eso al libre albedrío y por eso decidimos esa segunda vía. Entonces, al hilo de esto, vamos a empezar con María, que nos va a contar, si se va a ir para allá, porque nos va a contar cómo en el Banco de España están interpretando esto. Pues nada, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, patrocinadores, a la Escuela Politécnica de Telecomunicaciones, por supuesto a Miguel y el Club de Innovación por invitar a Banco de España a contar nuestros proyectos, nuestras iniciativas y nuestros avances en relación con la inteligencia artificial. Y lo ha dicho Juan, una mesa redonda, diversidad en la aplicación de la IA para la gestión documental en el sector público, ¿no? Bueno, yo antes de nada quería dar un poco de contexto. Ya sabéis que Banco de España, además de dar nombre a una parada de metro, con lo cual estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Madrid, que nos hace una publicidad fantástica y casi gratis, somos el Banco Central Nacional, pertenecemos al Sistema Europeo de Bancos Centrales y, por supuesto, a la zona euro, ¿no?
Tenemos, aparte, nuestra sede en Madrid, en Cibeles, en Alcalá 522, 15 sucursales. Todo esto es para entendáis un poco el contexto, el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Entre el año 2020 y 2024, en el mandato del gobernador predecesor del actual, el señor Escrivá, el banco ya puso en marcha muchas iniciativas de transformación digital, ¿no? Se creó la figura del Digital Champion, que era, bueno, pues un representante de cada una de las direcciones generales que permitiese conectar el mundo de la tecnología con el mundo del negocio, ¿no? Se planteó un programa de transformación digital y, bueno, pues al final lo que se concluyó es que ese modelo funcionaba, ¿no? En este plan estratégico que tenemos ahora mismo vigente hasta el año 2030, se está aplicando el mismo sistema de funcionamiento a todo lo que está relacionado con la IA, ¿no? Se ha creado ahora ya, bueno, la figura del Digital Champion ha evolucionado un poco y nos hemos ido hacia la figura del embajador de IA, ¿no? Como veis aquí, son palabras y muy de tendencia, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues al final todo lo que supone impulsar la inteligencia artificial, volviendo a buscar otra vez la relación entre las áreas de negocio del banco y la parte tecnológica, ¿no? ¿Cuál es la visión y objetivos estratégicos de IA respecto al Banco de España? Y lo que voy a comentar ahora lo podríamos aplicar a todo el Banco de España. No solo me voy a circunscribir a lo que es los elementos de gestión de documental, archivos, etcétera, ¿no? En primer lugar, lo que queremos es que podamos incorporar IA a nuestros procesos de trabajo reales. O sea, la IA realmente es un medio, no es el fin, ¿no? Por otro lado, queremos dotar a la plantilla, a los empleados, de herramientas que nos permitan, bueno, pues simplificar procesos, mejorar, automatizar, bueno, pues ser más eficientes, sacar todo este partido a la IA, ¿no? Para ello también, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues capacitar a los empleados. Hemos creado una academia de inteligencia artificial que es todos, bueno, pues con diferentes módulos de obligado cumplimiento, ¿no? Por parte de todos los empleados. Todos los empleados tenemos que hacer todos estos cursos, ¿no? De IA, no solo para que conozcamos su funcionalidad y cómo la podemos aplicar en nuestro día a día, sino también para que seamos muy conscientes de los riesgos que tiene un mal uso de la IA, ¿no? Y bueno, pues todo esto, ¿cómo le damos sentido? Bueno, pues a través de una gobernanza de inteligencia artificial. Una gobernanza de inteligencia artificial fundamentalmente orientada a cumplir los principios éticos que veis aquí, ¿no? Una IA centrada en las personas, buscando la equidad y la inclusividad, evidentemente con el objetivo de ser lo más transparente posible, sin descuidar la seguridad, la privacidad, la robustez, ¿no? Salían las ponencias anteriores, no me acuerdo quién era el que lo decía, todo el riesgo, ¿no?, de la confidencialidad, la protección de datos. Bueno, pues es una cuestión que debemos tener siempre muy, muy presente, ¿no? Luego, evidentemente, en el caso del Banco de España, muy claro, pero seguro que la mayoría de las administraciones públicas también es igual, el tema de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Nosotros debemos rendir cuentas a la ciudadanía de absolutamente todo lo que hacemos. Y si implementamos IA, también debemos rendir cuentas a la ciudadanía en ese sentido. No solo cómo lo utilizamos, sino qué nos gastamos en IA, qué optimizamos con la IA, qué más eficientes somos con la IA, ¿no? Y bueno, por supuesto, intentando respetar el medio ambiente y ser, bueno, pues lo mejor, lo más cuidadosos que podamos con todas estas cuestiones, ¿no? Al final, la ética, estos cumplimientos éticos son uno de los pilares de nuestro modelo de gobierno, ¿no? Pues como pongo aquí, alineamiento total y absoluto con los principios éticos, que al final es lo que debemos tener claramente en nuestra cabeza. Cumplimiento de los requisitos de la IAA, revisión de los procesos, eso es una de las claves, ¿no? Tenemos la IA para mejorar lo que hacemos, ¿no? También tenemos que tener muy claro cuáles son los canales de las incidencias que nos puede generar esta IA, ¿no?
La IA es una tecnología, bueno, pues que ahora mismo está en proceso de desarrollo, estamos en fase de conocimiento de casi todas las administraciones públicas. Bueno, pues tenemos que ser muy cautos, ¿no? Y estar muy alerta si hay algún tipo de incidencia o cualquier cosa relacionada con ello, ¿no? Y luego, bueno, pues sobre todo fomentar también internamente una IA responsable, ¿no? Lo que os decía de una academia de IA para que aprendamos no solo a utilizarla, sino cómo debemos utilizarla de manera correcta. Ya centrándome en la mesa redonda y en lo que tenemos esta mañana, IA y gestión documental en el Banco de España, una experiencia práctica, ¿no? Os presento aquí una foto de nuestro modelo de gestión documental. Nuestra herramienta de gestión documental se llama Cosmos, como veis, es el centro de todo lo que hacemos. No solo nos dedicamos a la gestión tradicional del expediente en formato electrónico o de la digitalización de documentos en papel que tengamos que incorporar aquí, sino que hemos desarrollado un modelo que nos permite relacionarnos con los ciudadanos durante todo el proceso de vida. Como veis, dentro de la gestión documental, englobamos todo lo que es los servicios de administración electrónica, la sede electrónica, el registro general, las notificaciones, los procesos de digitalización y luego la entrada, los canales de entrada de los ciudadanos, ¿no? Esenciales, electrónicos y los canales de salida, ¿vale? Aquí desde hace unos cuantos años que tenemos un convenio firmado con el ministerio de Gerardo o el antiguo ministerio de Gerardo, que ya no sé cómo se llaman los ministerios, pues utilizamos las plataformas, ¿no? Del Estado, la DEU, el SIR, el SIDE, etcétera, ¿no? Bueno, pues la idea es tener una foto completa y una visión completa. En nuestro modelo de gestión documental, hace años que tenemos muchísimos procesos robotizados, hace años que tenemos muchos procesos automatizados y desde ayer, precisamente, tenemos un asistente virtual que se llama Cosme, que hemos puesto en producción para, que ahora os explicaré un poquito más el detalle, para, bueno, pues que ayude a los usuarios de Cosmos, ¿no? A manejar nuestro gestor documental. Bueno, pues es una experiencia que nos sirve, bueno, pues para empezar a trabajar en casos reales de inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, nuestro gestor documental también está completamente integrado con ya todas las herramientas que necesitamos, tipo Teams, Confluence, Jira, pues, los elementos de agilidad se han incorporado a nuestra vida y también los tenemos que tener presente. Y, por supuesto, todo el tema de los dispositivos móviles. Nuestro gestor documental también está disponible para los teléfonos, las tabletas corporativas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son procesos que han mejorado muchísimo la eficiencia de lo que hacemos. 4 casos muy concretos de IA y automatización. En primer lugar, el proceso de gestión de documentos robotizados. Ahora mismo tenemos más de 51 robots integrados con nuestro gestor documental para más de 27 departamentos. Veis aquí abajo una gráfica, bueno, que como hay mucha diferencia entre un robot que tenemos pluriempleado y respecto a los demás, la gráfica queda un poco rara, pero uno de nuestros robots gestiona más de 600.000 documentos al año. Imaginaos lo que era antes una persona haciendo todo el proceso, ¿eh? Bueno, pues que ahora tenemos un robot, este robot hace más de 600.000 documentos al año, ¿no? Y aquí veis un poco, bueno, pues es uno de los servicios más demandados por todas las áreas, porque realmente mejora y facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Otro de los ejemplos es este que acabo de decir, Cosme, ¿no? Nuestro asistente conversacional que acabamos de implementar en nuestro gestor documental. Bueno, pues lo que hemos querido es sustituir este manual que todos tenemos en nuestros gestores documentales, que pinchas y que nadie consulta porque nadie se lee 50 hojas de manual y los buscadores a veces funcionan como funcionan. Bueno, pues lo que hemos querido con Cosme es, bueno, pues a través de que tú le preguntes a Cosme cosas tan sencillas como cómo crear una carpeta, ¿cómo mando a revisar un documento? ¿Cómo lo puedo firmar? Bueno, pues ese tipo de preguntas muy sencillas, Cosme nos las atiende y aclara de una manera estupenda. Lo hemos probado en pruebas estos meses y la verdad es que funciona realmente bien, ¿no? En producción, como digo, lo pusimos ayer, todavía no tenemos los datos en concreto, ¿no?
Por otro lado, estamos también desarrollando un punto de información. Bueno, hemos puesto en funcionamiento ya hace unas semanas un punto de información centralizado en el Banco de España. Y ese punto de información tiene, por un lado, la intención de centralizar y facilitar la relación del ciudadano con el banco en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues en este punto de información, bueno, lo primero que hemos hecho es remodelar la web, centralizar todos los servicios aquí. Y estamos trabajando en un asistente virtual. Un asistente virtual, bueno, pues que permita al ciudadano preguntar y que le dé respuestas muy, muy sencillas sin tener que navegar absolutamente por toda la página web para encontrar aquello que necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Este proyecto lo estamos abordando en dos fases. Primero hemos hecho una pequeña prueba de concepto que nos ha permitido, por un lado, trabajar y ver cómo teníamos que preparar la base de conocimiento que sirve, ¿no?, de base para este asistente virtual. Y luego, bueno, esta prueba de concepto la hemos la hemos desarrollado utilizando Copilot Studio. Bueno, pues para realmente poder interactuar y poder probar, ¿no? Ya en lo que es el proyecto de desarrollo que ya tenemos lanzado, bueno, pues lo que hemos visto es que esa base de conocimiento que nos ha servido para la prueba de concepto la teníamos que ampliar de una manera bastante importante. Teníamos que ver cómo se actualiza, cómo realmente, bueno, pues parece muy sencillo, pero cuando lo ejecutas no es tan sencillo como parece, ¿no? Y luego aquí claramente lo que hemos visto es que la tecnología de IA que teníamos que utilizar era un sistema multiagente, ¿no? Un agente de agentes. ¿Por qué? Porque toda la información que hay en el Banco de España, en su página web, en los servicios que damos, es muy difícil que un agente en el primer nivel sea capaz de contestar a todo con la precisión y la calidad que requerimos. Entonces, la idea es desarrollar un agente que responda a preguntas de primer nivel, más sencillas, más habituales, menos técnicas, y cuando el ciudadano haga una pregunta más técnica, más específica, sepa a qué agente experto en reclamaciones, experto en deuda, experto en procesos de selección tenga que dirigirse, ¿no? Y creemos que ese es el modelo que va a funcionar mejor. Más o menos tenemos prevista su puesta en funcionamiento a finales de este año, en el 26. Y luego, bueno, por último os presento a Aurelia. Es una superwoman que estamos desarrollando en el Banco de España y es la IA que queremos que saque oro a Cosmos, ¿no? Bueno, pues realmente lo que queremos es poder, más allá de ese asistente que es Cosmi, ¿no?, que es como nuestro ayudante, lo que queremos con Aurelia es, bueno, pues sacar todo el potencial a los millones de documentos que tenemos en nuestro gestor documental, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 20 millones de documentos en el gestor documental, muchísimos procesos, estamos trabajando con más servicios, ¿no? Y lo que queremos es que esta IA sea capaz, bueno, pues de sacar realmente este oro, ¿no?, a nuestra base de conocimiento. Tenemos nuestra famosa cámara del oro. Bueno, pues ahora también vamos a tener a nuestra Aurelia, que será nuestra chica de oro para Cosmos, ¿no? Todo esto al final, como veis, esta IA es una IA interna, la anterior era una IA pensada para la ciudadanía y bueno, realmente hay muchos matices de cómo se piensan estos proyectos, cómo se desarrollan y cómo se implementan. Pero bueno, esas preguntas ya las dejo para la mesa redonda. Gracias. Para continuar con María, y antes de casar con José Luis, yo te quiero hacer una pregunta. Más allá de la tecnología, ¿qué cambio estratégico introduce la IA en la gestión documental de una institución como el Banco? Bueno, lo he dicho en mi charlita, ¿no? La IA es el medio, no es el fin, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de IA, muchas veces nos focalizamos o solo vemos la parte de tecnología. Pero realmente para mí la implementación de IA es un proceso muchísimo más importante, ¿no? Un proceso muchísimo más importante porque requiere, bueno, al final la IA es una palanca para la transformación.
En nuestro caso, bueno, pues la IA, con la IA y aplicada a la gestión documental, es un poco en el circunscrito al tema de la mesa. Bueno, pues yo creo que con la IA vamos a conseguir ese salto de calidad que siempre tenemos en nuestras charlas y tal y cual, pero que para mí todavía no está conseguido del todo, ¿no? Y es que con la IA daremos el paso definitivo, creo, de la gestión de la documental a la gestión del conocimiento, ¿no? Todos los que llevamos en este mundo de la gestión de información desde hace muchísimos años, grandes amigos tengo por aquí y con larguísimas carreras profesionales, yo creo que ya antes del año 2000 ya se hablaba de la gestión del conocimiento. Bueno, pues creo que ahora la IA realmente es la herramienta que nos va a permitir dar este salto de calidad hacia la gestión del conocimiento, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque nos va a permitir mejorar muchísimo la eficiencia de lo que hacemos, ¿no? Muchas tareas repetitivas que ya con la IA seguramente no sean necesarias. No solo los temas de robotización y automatización, sino, bueno, pues de ser mucho más eficientes, ¿no? Y quitar procesos manuales y que no tienen mucho sentido. Luego, por otro lado, también vamos a hacer muchísimo más, nos va a ayudar a tomar decisiones mucho mejor fundamentadas. En el caso, por ejemplo, del Banco de España, eso es fundamental, ¿no? Una de nuestras premisas es que la calidad es lo primero de todo lo que hacemos. Con lo cual, bueno, pues cuando aplicamos IA a documentos, extraemos información de estos documentos, podemos tener al alcance de nuestra mano información mucho más clara, precisa, rápida, ¿no? Y luego, por último, yo creo que la IA nos va a ayudar en toda la relación con con la ciudadanía, ¿no? El banco está inmerso en un plan estratégico con testes, transformación o sea, lo que es tecnología, transformación de nuestros procesos operativos, talento que está muy enfocado a los empleados del banco y transparencia, ¿no? Respecto a la T de transparencia, desde luego la IA nos va a ayudar a ser muchísimo más transparentes con los ciudadanos, para interacción con todo lo que hacemos. Y bueno, yo creo que la IA es tecnología, pero también es mucho más cosas. Sí. Además, retomando esta charla previa de preparación de la mesa, hay una cosa que dijiste que me gustó mucho, porque dijiste que la IA que nos podía dar pie a más automatizaciones no tenía mucho sentido si antes no se había hecho un trabajo de años. Pues posiblemente en la calidad del dato, en la estructuración, en los procesos, en procedimentarlo, porque si no podía ser, pues como aquel que quiere pasar de 0 a 100 o coger un Ferrari y decir, no, yo voy andando, pero ahora quiero un Ferrari. Y quiero, porque creo que la IA me va a solucionar todos mis problemas. Y eso no es así. La primera has tenido que ir en bicicleta, luego en moto, luego en un Seat Ibiza y después dices, ahora sí que tengo el Ferrari. Hombre, vamos, sin duda la clave para poder aplicar IA es tener los procesos lo mejor definidos, implementados anteriormente, ¿no? Hablábamos de Cosmos, más de 20 millones de documentos que queremos aplicar IA. Bueno, pues si tú tienes 20 millones de documentos, pues interesará aplicaría. Si desde luego en tu gestor documental tienes 2000 documentos, no te merece la pena aplicar IA por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? La inversión que necesitas, el retorno de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la IA, también una de las premisas, ¿no?, del Banco de España es aplicar IA no a tontas y a locas, sino analizando muy bien sobre qué procesos se aplica, cuáles son los beneficios que se van a obtener, el impacto, la ganancia, etcétera, porque aplicar IA no es sencillo. Ni barato. No es sencillo ni barato. Y no solo es tecnología, que requiere un cambio por detrás, una transformación. Entonces, bueno, pues es verdad, la IA está fenomenal, pero para mí la IA requiere procesos ya bastante maduros desde el punto de vista de los archivos, las bibliotecas, la gestión de información en general. Muy bien, José Luis, tu turno. A ver qué estará haciendo en Hacienda, que esto siempre interesa, ¿eh? Bueno, buenos días. En primer lugar, escuchando lo que decía María, que todo esté organizado, que tengamos una base de conocimiento para que trabaje la inteligencia artificial, eso está claro que todos lo deseamos. El problema está cuando partimos desde cero. Queremos ese Ferrari
que nos ponga de 0 a 100 en 5 minutos. Y eso es lo que queremos. Y resulta que estamos en 0. Esa es la situación. Estábamos comentando muchas veces, vienes del Ministerio de Hacienda, preguntan, y ya piensan en la agencia tributaria, ¿no? La agencia tributaria pues tiene en su misión tiene ese objetivo de recaudar más, ¿no? Entonces tiene unas herramientas muy potentes de inteligencia artificial para detectar el fraude. Pero los servicios centrales del Ministerio, que son a los que representamos, pues la realidad no es la de la agencia tributaria, sino que la realidad es que ni siquiera contamos con, en la mayor parte de las unidades, sobre todo las unidades pequeñas, no contamos ni siquiera con un tramitador o un gestor documental donde poder guardar la información. Lo que tenemos en muchas ocasiones son carpetas de red. Carpetas de red donde se almacena, ahí sabemos que cabe todo, ¿no? En una carpeta de red cabe todo, ¿no? Y incluso hasta hay equivocaciones, ¿no? Que se guarda lo que no se tiene que guardar en una carpeta de red, etcétera. Entonces esa es la situación que tenemos. ¿Cuál es la solución o por dónde empezamos? Pues la idea es generar o editar una guía de aplicación de inteligencia artificial y gestión documental. Porque ya tenemos una experiencia desde el 2013, un grupo de trabajo de política de gestión de documentos electrónicos que dio fruto en el 2014 con su primera versión de la política de gestión de documentos electrónicos. En el 2020 se añadieron 12 guías de aplicación, cada una enfocada a un proceso de gestión documental. Ahí los tenemos: captura, registro, clasificación, etcétera. Y luego, últimamente, se ha añadido, hace 2 años, una nueva guía que es la de conservación de bases de datos. Y también una guía de implantación de la política en gestión de documentos electrónicos, otra de tramitadores y gestores documentales. Y muchas veces nos dicen en los congresos y demás, oye, qué bien que gracias a vuestra guía he cogido información para sacar el pliego de contratación del proyecto que tenemos de digitalización o de contratar un tramitador, un gestor documental. Entonces, viendo la utilidad de las guías de aplicación, pues hemos decidido enfocarnos a esa guía de aplicación de inteligencia artificial y gestión documental. Aparte de ello, tenemos la experiencia que somos asesores funcionales en la aplicación Archive. Entonces, llevamos pues también desde el 2014 luchando por conseguir que la aplicación mejore, que la aplicación cumple su requisito, que es la conservación de documentos y expedientes electrónicos. Pero ¿cuál es el problema de Archive? Archive no tiene problema, el problema está en la integración de las aplicaciones con Archive. Que no hay expedientes, no se generan expedientes. Muchas veces tenemos aplicaciones que gestionan distintos procedimientos y que no se puede extraer de esas aplicaciones un expediente electrónico. Entonces, ahí es donde tenemos realmente un problema. Entonces, bueno, pues esa guía de aplicación, también en colaboración con el observatorio, queremos que para cada uno de esos procesos de gestión documental que tenemos en la pantalla, que defina cuáles son las utilidades que podemos aplicar de inteligencia artificial en la gestión documental. A grosso modo, podríamos decir así en nuestra situación, que es el de a 0 por hora, qué es lo que necesitamos, ¿no? Lo que vemos sin esa experiencia de tener una base de conocimiento que esté todo metadatado, que esté todo bien, con una buena descripción, pues diríamos que hay como 3 partes. Una es la generación de documentos. Y aquí podemos hablar de la propia generación, el OCR, la transcripción, redacción de documentos, nos ayuda a redactar más rápido. Cuidado cuando presentamos un trabajo que no nos detecten, o por lo menos si lo hemos hecho, tenemos que indicar que hemos utilizado la inteligencia artificial. Nos puede ayudar en presentaciones, documentos de imagen y sonido, guiones de vídeo, ¿no? Le damos la información y nos puede preparar un guión de vídeo y le decimos, tiene que durar 20 minutos. Y nos prepara un primer borrador. O sea que en esa generación nos ayuda. En la investigación, ¿no? Cuando tenemos que redactar una memoria o tenemos que hacer una propia guía de aplicación, podemos decir, oye, ¿qué documentos, qué estándares, dónde puedo localizar información sobre este tema, ¿no? O darme ideas, ¿por dónde empiezo? Es útil la inteligencia artificial en ese punto. Ahí en el Ministerio, desde hace un año, tenemos Copilot en ese sentido. Esa podría ser la humilde herramienta que tenemos
para empezar a introducir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es analítica, ¿no? Nos realiza estadísticas, compara documentos. Por ejemplo, para una contratación nos puede comparar varias ofertas, sobre todo si hay que presentar una memoria de los trabajos que se van a realizar. No es que tengamos que fiarnos de lo que nos dice la inteligencia artificial, pero nos puede aportar alguna idea para baremar esos proyectos. Y también, por ejemplo, un caso, el otro día tenía un inventario del siglo XVIII de los bienes, retablos, cuadros, todo lo que había en una iglesia de los jesuitas en el momento de su expulsión. Lo introduje en Copilot y me hizo una tabla en Excel indicando pues el tipo de retablo, si estaban dorados, los que no estaban dorados. O sea, la inteligencia artificial tenemos que probar y muchas veces hay documentos que pensamos que la inteligencia artificial no nos va a aportar nada, los pasamos por el análisis de una herramienta como Copilot y siempre nos aporta ideas. Y sobre todo también en esa generación la revisión es muy importante, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a presentar una tesis doctoral o un artículo de 30 o 40 páginas, les decimos, analízame este artículo y encuéntrame los fallos. Pues ahí nos ayuda la inteligencia artificial. Por lo tanto, es útil. Luego en la fase de tramitación ahí sí que estamos de acuerdo, ya cuando es en la que tenemos que trabajar, ahí hacer más hincapié, pues la famosa reingeniería de los procesos, simplificación de procedimientos, identificar los documentos, clasificar los documentos en expedientes, los expedientes en sus series documentales, y luego en la fase de archivado, que seguramente una de las personas que me está escuchando dirá, no, es que eso de generar expedientes en no es de archivado, o la limpieza y la conversión, no, esto no entra en la fase de archivado. Es que ya tenemos muchísimos documentos expedientes que ya deberían llevar muchísimos años en la fase de archivo y tenemos carpetas de red que hay que limpiar, que hay que convertir formatos y que estamos en la fase de archivado. Y para poderlos ingresar en Archive necesitamos realizarlos casi hasta dentro del propio archivo, esos procesos. Bueno, pues lo que tenemos que diferenciar es lo que vamos a producir desde el día de hoy y lo que ya tenemos producido anteriormente. Porque desde el día de hoy pues deberíamos usar tramitadores, gestores documentales, esa reingeniería de procesos, pero ¿y lo que tenemos anteriormente? Voy a poner un caso. Nos quieren ingresar en Archive 500.000 de consultas tributarias. ¿Cuál es el problema? Que tienen correos electrónicos, que es un formato que no está reconocido en la NTI de catálogo de estándares, o que hay 7 versiones de cada documento y nos dicen, no, es que hay que hacer una limpieza antes, claro, ¿eso quién lo va a hacer? Claro, necesitamos para este tipo de tareas que son repetitivas, pues necesitamos la inteligencia artificial. Entonces esa limpieza de expedientes, conversión de formatos, los correos electrónicos, y se me olvida el no natural, que siempre hacemos mucho hincapié. Tenemos muchas veces esa discusión, no es que los metadatos donde hay un campo de texto libre no sirven para nada porque luego eso no está normalizado. Bueno, pero ¿y cómo buscamos en Google? ¿Qué utilizamos? ¿Un término normalizado o ponemos lenguaje natural lo que queremos, no? Entonces, esas búsquedas, por ejemplo, en Archive, las búsquedas se realizan por búsquedas del lenguaje natural. En Pares, ¿cómo buscamos? En el título de los documentos, de los expedientes. Entonces, esa descripción de los expedientes es fundamental. Y ya finalizo, pues hablando de esa guía de inteligencia artificial y gestión documental, que pues esa intención es que sirva para diseñar, ¿no? Como esos requisitos mínimos que tienen que tener esas aplicaciones de gestión documental que integran la inteligencia artificial, pues a la hora de diseñarlas, poder cimentarlas en un documento que recoja esas aplicaciones o esas características que deben tener. Y también que sirva, sobre todo si queremos elaborar un proyecto y hay que contratar, que sirva también para la elaboración de pliegos de contratación. Y nada más por parte del Ministerio de Hacienda. No vayas lejos, que tengo una preguntita interesante.
Venga, vamos al lío. ¿Crees que la IA sustituirá al archivero? Vamos a ver si ahora esa pregunta es un debate que se tiene muy a menudo, ¿no? Si se puede sustituir al archivero, creo que no se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Bien, sí, bueno, pues hay que decir que la herramienta es una herramienta, ¿no? Desde que nacen los propios documentos en Oriente, ¿no? En tablillas hay gestión documental. Y no, pues hemos pasado pues de esas tablillas de arcilla, hemos pasado por el papiro, hemos pasado por el pergamino, luego con el papel cambia y aumenta la producción documental porque es un soporte más barato. Ahora ya estamos en el soporte electrónico. Y el problema a lo mejor es que podemos ahogarnos en la abundancia de información, ¿no? Y la inteligencia artificial nos puede ayudar. Es una herramienta que nos puede ayudar a que seleccionemos lo que se tiene que observar y también nos puede ayudar a conservar. Pero es que está el volumen de información que se produce actualmente que cualquier herramienta es poca, ¿no? Yo creo que es fundamental contar cada día con las herramientas y la inteligencia artificial que nos ayude a ahorrar tiempo en esos trabajos repetitivos, es fundamental, ¿no? Y ese archivero lo que tiene que ahora es cambiar ese rol y potenciar ese trabajo de control de calidad de los resultados de la inteligencia artificial. Tiene que un ejemplo clásico es el de la valoración documental. Podemos tener digitalizado un procedimiento o muchos procedimientos y la inteligencia artificial nos puede decir, bueno, pues yo conservaría esto o conservaría lo otro, pero nos imaginamos una comisión calificadora de documentos administrativos, la superior en el Estado, pues astronómicas, con robots, decidiendo lo que se conserva o lo que se elimina, ¿no? Tienen que ser seres humanos, ¿no? Que representan a distintos ministerios, distintas administraciones, ¿no? El propio artículo 14 del reglamento de inteligencia artificial nos dice que todos los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los de riesgo alto, tienen que estar supervisados por una persona humana. Entonces, yo pienso que ese rol de archivero tiene que perfeccionarse y que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a perfeccionar la gestión documental e incluso va a potenciar, yo pienso que el mundo de los archivos se va a ver potenciada por esta herramienta. Tiene que ser protectora, esa es la palabra. Ahora vamos con Enrique. Bueno, pues nada, bien, muy bien habéis presentado. Quería comentar un poco el caso aquí que tenemos en esta escuela y en la Universidad UVM en general. Bueno, en cuanto a tecnología, pues un poco en casa de Herrero Cuchillo, ¿vale? Pues tenemos muchas plataformas que gestionan datos, cada una de cosas de su madre, que juntar datos de múltiples sitios, utilizamos muchísimo Excel, datos de todos los tipos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que sí que tenemos es una gorra muy importante que es sobre investigación y vamos intentando pues meter todas estas herramientas, ver cuáles podemos integrar y tal. Con respecto a tecnología, lo que es la parte de profesorado cuenta con Copilot y es la que estamos intentando sobre todo promover, pero intentar fomentar este uso de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos que tiene un profesor. Luego, con respecto a la investigación, pues cada investigador utiliza distintas herramientas. Yo puedo contar, con respecto a nosotros, usamos mucho, o yo personalmente uso mucho, por ejemplo, no Google, porque si no sé si lo conocéis, es la herramienta de Google que bebe de las propias fuentes y entonces nace un poco de esa parte de dentro de una investigación concreta, puedo subir múltiples documentos, múltiples fuentes y de ella pues ya hago materiales, que sea vídeo, audio, podcast, de todas las cosas que me hacen en Google o incluso voy afinando para mezclar el arte, para cosas así. El propio Notebook Learning intentamos también que en el ámbito académico, como digo, voy quitando un poco, reponiéndome otro, ¿no? La parte académica, la parte más investigadora, pues también usarlo junto con el resto de herramientas, como digo, Copilot y sus agentes, etcétera. Y entonces, bueno, pues usamos las herramientas, podríamos decir, generalistas, sobre todo, en estos dos ámbitos. Pero luego también tenemos otra parte importante, que es la parte de gestión, ¿no? Y justo desde hace más o menos un año, con Álvaro, estoy en el equipo directivo y me encargo de la parte de calidad. Y bueno, pues ahí puedo comentar también algunas de las cosas que estamos haciendo y cómo integramos la inteligencia artificial.
Eso que pongo estamos intentando crear dentro de la parte del equipo directivo para encontrar los procesos la interacción de agentes dentro de todo lo que es la captación de futuros alumnos, la promoción, etc. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues con 2 días investigando un poco cuál nos va a resultar mejor. Porque un problema que tenemos es que nuestros futuros alumnos, que intentamos, clientes al final, ¿no? Que les cuesta mucho darnos los datos y rellenar un form, siempre es un rollo, pues intentamos hacer más gente que mediante conversación, pues veo que también son proyectos similares a otras áreas y a otras instituciones, interactúe y se quede con los datos, pues luego poder invitar a la jornada de puertas abiertas o simplemente pues captarle y ya podemos darle más información y, como digo, pues tiene un proceso sencillo y natural, que hasta ahora pues funciona, pero hay una barrera ahí de entrada bastante grande. Y es que es importante esa parte de captación de datos, no es una gente cualquiera al que le pasas unos documentos y responde unas dudas. No, también queremos que el resultado de esa interacción alimente pues unos CSVs, unos Excel, etc. Entonces es un proyecto que tenemos ahora mismo en marcha en el equipo directivo de esta escuela. Y luego, como digo, en uso personal, dentro de esta parte de calidad, porque toda la gestión de la calidad de aquí de la escuela, pues hay muchísimos datos. Para las habilitaciones de todos los títulos, os podéis imaginar la cantidad de datos que vienen de trabajos presentados, notas, admisiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos que presentar toda la renovación de las habilitaciones, por ejemplo, lo tenemos varias ahora aquí en marzo, y ejemplo también, como lo que habéis dicho, pues nos ayuda mucho en comparar un documento con otro, que me guste, errores, etcétera. Siempre insistimos mucho y lo hacemos en la revisión humana, ¿no? de los resultados de la IA, pero ahí también nos ayuda bastante y nos transforma ese humano potenciado por la tecnología que tanto se habla de la máquina o de la IA, ¿no? Y luego también en las propuestas de proyecto, lo utilizamos bastante. Pues, claro, lo mismo, hay muchos campos que son muy repetitivos, te puedes pasar otros ejemplos anteriores y decir, oye, enfócamelo para acá, o mejorando la escritura, o cereando la escritura para traducción, pasar al inglés, cosas así, un tono más formal, cambiar de tono. Todo ese tipo de usos lo hacemos bastante aquí. Y ahora, recientemente, y bastante relacionado con todo esto de la gestión documental y la parte también de calidad, etcétera, pues tenemos muchos Power BI y muchos sitios donde sacamos datos. Estoy empezando a experimentar mucho con Claude Cowork, supongo que también conocéis. Es esta herramienta de Claude que es un poquito diferente a lo que ofrece, por ejemplo, Gemini o OpenAI, aunque seguramente intenten un poco competir ahí. Y eso es un ejemplo de una captura de preparando esto que dice, bueno, voy a ir a que vaya el Power BI y que me compare las tasas de los alumnos matriculados, los créditos de CTS matriculados en los distintos años. Claro, pues tenía múltiples sectores, se me conectó directamente el Cowork a mi navegador y empezó a navegar seleccionando los distintos años, sacando los datos justos del grado de Teleco, haciéndome, y luego pues aquí me lo integró, me hizo la gráfica, todo, y le digo, mira, qué manera, por supuesto. Proceso para iniciar el SAL, no quiero Excel, y lo revisé, y perfecto. O sea, la verdad que no falló ninguno, y tuvo que hacer, es verdaderamente sorprendente cómo iba cambiando los distintos parámetros del Power BI, seleccionando los datos correctos, los años, cogiendo los valores, lo va explicando lo que va haciendo. Y como digo, luego me lo integró directamente y me hizo una gráfica y me sacó el CSV y tal. Entonces, como retos y trabajos futuros, esto de Cowork, vamos a intentar ir automatizando tareas, ¿vale? Porque también te permite hacer ese scheduling de tareas y tal, integrándolo cada vez más en nuestro día a día. Y luego dentro de la parte de investigación tenemos también abierto OpenClaw, esto que se ha hecho ahora muy famoso, esta herramienta que es open source, pero esa es un poquito más, en mi opinión, peligrosa. Entonces lo que estamos haciendo en esa línea es hacer un sandbox, porque claro, ahí no hay una gran empresa detrás, te lo instalas y no sabes exactamente lo que hemos hecho en los sandbox, ¿no? Una máquina virtual donde lo principal que estamos haciendo dentro de nuestro grupo de investigación, en el área de investigación, es automatizar este proceso que tenemos ahí publicado, que es sobre el uso de LLMs en psicolingüística, que mi grupo de investigación hace muchas cosas sobre profundizar sobre el uso de LLMs en este proceso, como veis, bastante complejo, pero que está bien documentado. Y de los experimentos que estamos haciendo recientemente, y de hecho hoy vamos a probar con OpenAI dentro de OpenClaw, con Codex y tal, es automatizar todo este proceso, y la verdad es que los primeros experimentos han funcionado bastante bien. Ha requerido algo de interacción humana, pero el experimento es bastante complejo. Tiene que partir de un dataset de datos, configurar un LLM, elegir cuál es el core, pues
utilizar parte de datos para entrenamiento y parte para el testeo, hacer un fine tuning, comparar cómo corre eso con la versión sin el fine tuning y luego pues hacer nuevas comparaciones con otro nuevo dataset. Entonces, intentando automatizar procesos tan complejos como esto, o tan simples como generar un CSV a partir de unos datos que tenemos un Power BI, estamos intentando integrar todo este tipo de herramientas que, como decimos, nos potencian y nos aumentan la productividad y la gestión. Y ya por último, pues también en la universidad hay una pata muy importante de la formación. El año pasado lideré un poco este informe de inteligencia artificial en la educación superior. Somos varios investigadores y profesores, lo hemos escrito y es gratuito. Lo tenéis en esta URL. Va acompañado de unas guías de buenas prácticas y está distribuido por el profesorado y también de esto se está utilizando pues, en Latinoamérica en algunas másteres, en algunos sitios. Y la verdad es que es, como digo, gratuito y abierto y está teniendo mucho uso. Está ahí las actualizaciones. Estas son muy difíciles, en los 24 lo hicimos y nos pidieron actualizarlo porque con esto evoluciona a esta velocidad ya estaba, por ejemplo, pues, modos de aprender de los LLMs, etcétera, ¿no? Luego también partimos muchos cursos y talleres aquí internamente porque ya ha facilitado la base de formación muy importante dentro de la propia institución. Y bueno, y luego, como no llegamos y no nos da la vida porque, claro, hay mucha formación que impartir, estamos también atendiendo la pata de los MOOCs, ¿no? La Massive Open Online Course, para que tanto profesorado como alumnos puedan hacer cursos masivos y online que no haga falta tener una edición concreta, sino que lo tenemos siempre abierto. En este caso, el primero de inclusión de la inteligencia artificial lo tenemos abierto y es gratuito también, como digo, hasta octubre. Y luego este año nos han concedido otro que va a ser más en las dimensiones éticas, jurídicas y el impacto de todo esto que la verdad es que nos está cogiendo un poco, utiliza, evoluciona tan rápido, ¿no? A pie cambiado que vamos a intentar pues bajarlo a tierra ahí en un nuevo mock que sacaremos hacia finales de octubre. Y esto sería un poco así rápidamente las principales cosas que tenemos aquí. Yo no sé por qué automatizáis lo del LLM, con lo bien que te lo pasas metiendo una respuesta de uno a otro y ves como casi prácticamente se insulta. No, bueno, fuera de broma. Yo te quería preguntar, sí, pero te quería preguntar ¿qué hace falta, ¿vale? Para que el personal técnico, la administración y servicios se suba al carro de la IA y la utilice? Sí, lo primero, bueno, pues esta parte de formación es la parte crítica para el personal técnico. Estamos preparando también cursos. Ayer mismo, por ejemplo, no tiene que ver con un curso en la universidad, pero justo tuve que impartir un curso para el CSIC, para la preparación de propuestas. Pues es que hay cientos de cursos que nos están ahora mismo demandando, no nos da tiempo, por eso también hay que ir al formato MOOC. Y el personal técnico necesita tiempo para dedicarle. Estas herramientas se aprenden haciendo. Te lo pueden contar desde el punto de vista teórico. Cómo funciona un LLM, cómo deberías usarlo, no sé qué. Pero si no vas a tu día a día a ver cómo te automatiza un proceso, muchas veces se dice que esto sube viendo a otro cómo lo hace. Te dicen en un café, pues mira, lo que antes hacían ahora, pues ahora lo hago en 3 minutos con esto y lo he automatizado y eso es lo que te despierta curiosidad. Pero por otra parte, cuando hemos dado estos talleres que comento aquí, los dimos 6 talleres el año pasado con distintos aspectos de la IA y fueron los más demandados de UPM, que estábamos totalmente abrumados diciendo, madre mía, eran talleres online, que tuvimos que poner a gente atendiendo al chat, porque eso hacía de cantidad de dudas, de preguntas, de consultas, porque había más de 100, 400 asistentes. Entonces, lo que nos transmitía también mucho es, me abruma todo esto, de cantidad de herramientas que hay, de cantidad de posibilidades, ¿cuál uso? ¿Qué le uso? ¿Qué hacéis vosotros? Yo, por ejemplo, suelo hacer eso de probar varios. Porque ¿cuál me encaja mejor? OpenAI, Gemini, Claude. Pues no sé. Realmente suelo utilizar varios a la vez para ver qué respuesta me da. Y el personal necesita tiempo para entender estas tecnologías, que es una gran revolución. Y luego la parte de alumnos, por ejemplo, estamos preparándoles también, lo he comentado, con asignaturas. En el nuevo grado hemos metido también una asignatura de uso seguro y responsable de esta tecnología, porque también es muy importante. Entonces, necesitamos tiempo y dedicación y cursos adecuados. Por cerrar y el acompañar un poco en también me apunta desde el punto de vista de las tecnológicas y sobre todo algunos gurús financieros que se han dedicado al principio a decir la IA va a eliminar muchos puestos de trabajo. Yo creo que ese mensaje ha calado muy hondo en la ciudadanía y hay mucha gente que lo que tiene miedo. Miedo de utilizarlo, miedo de enseñarle
porque piensa que ese know-how lo que va a conllevar es un despido. Y yo creo que es así. O sea, sinceramente, o de momento la IA no está pensada para eso, o no tiene la potencia suficiente que han hecho. Nos hemos quedado sin preguntas, siempre, pero ha sido muy interesante todo. Yo quería daros las gracias. Así que después, cuando si tenéis alguna pregunta, pues os podemos contestar. Muchas gracias.